Hola a todos, nosotros somos Edgar, Joaquín y Santiago y les presentaremos nuestra propuesta de dispositivo para el pegado de sistemas microfluídicos. En el contenido de la presentación encontraremos el contexto, la identificación del problema, la estructura de la solución propuesta para este problema y el sistema final, en donde se encontrará el sistema de calentamiento, el sistema de presión, la interfaz del usuario y finalmente el diseño de la PCB. Una manera de realizar análisis de componentes y reacciones químicas a pequeña escala es con la implementación de sistemas microfluídicos, los cuales dan pie a procesos como el diagnóstico de enfermedades, detección de contaminantes, monitoreo de recursos naturales y más. Este tipo de sistemas se fabrican en los laboratorios de Smart Industries con el uso de láminas de acrílico y canales que son cortados con láser. Estas láminas son pegadas con alcohol a altas temperaturas, son entre 100 y 110 grados Celsius, y objetos aproximadamente de 10 kilogramos que ayudan a ejercer presión para el pegado. Este proceso, según los operarios, no es muy eficiente, lo cual retrasa los resultados del laboratorio en sus investigaciones y bueno, se busca aumentar la eficiencia en este pegado, por lo cual se propone el dispositivo que se presentará posteriormente. Con este contexto definido anteriormente, se puede proceder a identificar en sí el problema a solucionar con el dispositivo, y este consiste principalmente en la eficiencia que se tiene del proceso de pegado de las láminas para fabricación de sistemas microfluídicos. Entonces, para definir de forma concreta el problema, primero se analiza qué cosas causan este y luego se observan qué efectos trae este problema, ya sea en la población que crea los sistemas, ya sea en los estudios que se hacen o en los resultados que pueden entregar los sistemas en sí. Para esto se hace uso de un árbol de problema. En la figura se puede observar el árbol donde el centro señalado en azul representa el problema. Los cuadros señalados de color amarillo representan las causas que genera este problema, tales como la falta de precisión humana o el cansancio del operario o la poca optimización que se hace del pegante. Y en naranja se pueden observar las consecuencias que trae este problema, y es precisamente lo que se quiere reducir con la solución. Además, en esta fase también se tienen que tener algunas consideraciones, tales como consideraciones de salud, ya que se están trabajando con agentes peligrosos en grandes cantidades como pueden ser el alcohol, o algunas consideraciones de seguridad, ya que por ejemplo como se trabaja con calor o con presión pueden ocurrir accidentes, entonces es importante que el usuario esté alerta de estos, y otras consideraciones de bienestar que son las que ayudan a definir qué comodidad brindará nuestra solución. Además se tienen en cuenta otros factores que son los globales, culturales, sociales, medioambientales y económicos. Listo, hablando de... Ya teniendo claro un poco la problemática de este proyecto y los objetivos a grandes rasgos que se quieren tener, se realizó la estructura de la solución, la cual pueden ver en este esquema, donde las variables de entrada son los valores dados por el usuario para controlar el sistema, y las variables de salida son las respuestas del sistema ante las variables de entrada dadas por el usuario. Las variables de entrada dadas por el usuario son mediante una aplicación móvil. El usuario podrá dar la temperatura deseada, la presión deseada y prender y apagar el sistema. Esta aplicación móvil se comunicará vía Bluetooth con el controlador, que es un Arduino Uno. Al mismo tiempo, el controlador devolverá valores como la temperatura actual y la presión actual para que el usuario esté en constante monitoreo del sistema. El controlador controlará el sistema de calentamiento y el sistema de presión. El sistema de calentamiento se realizará mediante una resistencia de calentamiento puesta en el lugar donde se pegarán las láminas, y se controlará mediante un relé con un control proyectivo on-off, controlado claramente por el Arduino. Y la temperatura será censada con una PT100.
Hablando del sistema de presión, el sistema de presión se realiza mediante una placa que realizará la presión movida por un motor de paso que moverá verticalmente esta placa. Y para sensar esta presión se usará una celda de carga en la parte inferior del sistema. Ya teniendo esto claro, pues para ver, pasando a la siguiente diapositiva, para ver un poco pues, la estructura en 3D, o sea, para ver, viendo el modelo 3D del sistema, poder más claramente cómo funcionará. Este sistema estará compuesto básicamente por tres placas grandes. La placa de la parte superior es la que realizará el movimiento, el movimiento vertical y realizará la presión en las placas, en las láminas. Esta placa se moverá mediante el motor de paso y el husillo, que es el tornillo que pueden ver ahí. La placa en la parte intermedia es donde se pondrán las láminas microfluídicas en una cama que pueden ver ahí. Esta placa tendrá dimensiones determinadas pues, para que estén ajustadas las láminas y no se muevan al momento de pegar y hacer de este pegado correcto. Y en la parte inferior se encuentra la celda de carga, lo cual en la placa de la parte inferior se encuentra la celda de carga, pues que medirá la presión entre las dos placas de la parte superior. Pasando al apartado del sistema de calentamiento, en primer lugar se hace un análisis de cómo se estructurará esta función y se llega a la conclusión de que se utilizará alguna resistencia que se alimente de corriente para así lograr una temperatura deseada, y esta se controlará a través de un sistema de relé. Ahora bien, para hacer esta tarea se hace una búsqueda de calentadores ofrecidos en la industria para así llegar a la conclusión de utilizar un calentador PTC del modelo HP06, escogiendo las dimensiones adecuadas para montar el sistema. Se escoge esta solución en particular debido a que el fabricante otorga bastante información de esta y es bastante fácil de conseguir a través de internet. En la figura se puede observar el comportamiento de la resistencia en dos situaciones y además se describe también el comportamiento de la potencia que consume esta resistencia al mantenerse calentando. Esta gráfica nos la otorga el fabricante y nos da una idea clara y bastante aproximada de cuál será el comportamiento que debemos esperar de nuestro calentador. En la gráfica se pueden observar dos casos. El caso en azul claro, donde se describe el comportamiento del calentador cuando está sumergido en agua y muestra cómo la temperatura comienza a elevarse hasta llegar a un punto donde se mantiene. La potencia posee un pico al encender la resistencia, esto debido a que se tiene que romper el estado de no estar calentando. Y en la parte azul oscuro se muestra el caso donde se elimina el agua. Se muestra que la resistencia comienza a calentarse de la misma manera hasta llegar a una temperatura estable. En la gráfica otorgada por el fabricante se procede a modelar el calentamiento de esta resistencia. Y esto se hace a través de funciones matemáticas, en la cual se tienen en cuenta factores como las dimensiones que tiene la resistencia, los valores de resistividad del material, en qué medio se pasará el calor, entre otras cosas. Y lo más importante de todo, la potencia como señal de entrada para generar una temperatura. Luego de este proceso, se logra obtener la gráfica mostrada en la figura. En este se muestra cómo la resistencia eleva su valor hasta llegar a una temperatura de 200 grados centígrados en un tiempo de aproximadamente 3 minutos, lo cual es bastante adecuado para la aplicación que se desea usar, ya que el sistema debe ser lo suficientemente rápido para poder en sí optimizar el proceso del pegado de los sistemas microfluídicos. Siguiendo el modelamiento para el calentamiento de la resistencia, se utiliza ahora una calculadora de potencia otorgada por el fabricante, en la cual se determina el valor de potencia a utilizar
para lograr el cambio de temperatura ambiente a por lo menos 100 grados centígrados en un tiempo de 3 minutos, teniendo en cuenta obviamente las variables como el material de la resistencia, el material de la placa con la que se generará la presión sobre las láminas a pegar, entre otras cosas. De esto se puede calcular la corriente aproximada que consumirá la resistencia, que se vuelve casi de 1 amperio. Ahora bien, también se deben tener en cuenta otros valores, como el valor máximo de potencia que puede soportar la resistencia, que son 200 vatios, y además tener en cuenta el pico de corriente de 6 amperios en un voltaje de 230 voltios que se genera al encender o conectar directamente la resistencia a una fuente de corriente. Hablando un poco del sistema de presión, para realizar este modelamiento de la presión, se realiza el modelamiento matemático del motor de paso Neima S7, realizando algunas estimaciones y paralelismos que un poco más adelante se explicarán, que se hizo a grandes rasgos. ¿Esto por qué? Porque el motor de paso en sí, es como se vio en el modelo 3D, es el encargado de mover verticalmente la placa, la placa es la que realizará la presión. Por lo tanto, es importante tener esto claro. Además, haciendo el modelamiento matemático de este motor de paso, obtendremos información importante como el torque ejercido por este motor, y la velocidad angular y la velocidad lineal, donde la velocidad lineal es al final lo que nos importa para realizar la presión. Listo, pasando a la siguiente diapositiva, para explicar un poco a grandes rasgos lo que se hizo para el modelamiento matemático. Que tienen claro que un motor de paso es un motor DC, pero con muchas fases. Un motor DC tiene solo una fase. Y como en ese particular caso, este motor de paso actuará básicamente como un motor DC, dado que se moverá con velocidad constante cuando sube y baja la placa. Entonces, se realizó el modelamiento matemático de este motor de paso como si fuera un motor DC. Y con esto, siendo un motor DC, ya se tienen las fórmulas, las cuales son la del voltaje, que se obtuvo a partir del esquema que ven arriba, y la del torque. A partir de las fórmulas del voltaje y el torque, se obtuvieron las funciones de transferencia, donde la variable de entrada es el voltaje de alimentación y la variable de salida es el torque ejercido por el motor y la velocidad angular ejercida por el motor. Esas funciones de transferencia las pueden ver en la parte derecha. Ahora bien, se tiene la velocidad angular, pero no se tiene la velocidad lineal. Listo, pasando a la siguiente diapositiva. Pues para obtener la velocidad lineal se va a usar un nudillo, que es un tornillo con roscas que pueden ver en la parte derecha. Este tornillo con roscas pues tiene su propia fórmula, la cual convierte la velocidad angular en velocidad lineal, con una fórmula muy sencilla, la cual pueden ver en la parte izquierda, que es V igual a PH por N por E, donde PH y E son valores determinados por la referencia del tornillo usado, y N es la velocidad angular en revoluciones por minuto. Con esto, lo único que se tuvo que hacer es agregarle a la función de transferencia de la velocidad angular, pues estos parámetros de pH y E, para así obtener la velocidad lineal, y pues un factor de conversión necesario. Ya con esto, pasando a la siguiente diapositiva, se tienen las respuestas obtenidas. En la parte izquierda se obtienen las respuestas del torque y la velocidad angular. Con un voltaje de entrada 5.5 voltios, que es el voltaje de alimentación del motor de paso. Con esto se obtiene un torque aproximado de 0.032 newtons por metro, una velocidad angular aproximada de 0.06 radians sobre segundo, y una velocidad lineal aproximada de 8.9 milímetros sobre minuto. Esto ya teniendo claro estos valores importantes, se pasará a hacer la presión. Ya en la siguiente diapositiva
se muestra cómo se realizó el modelamiento de la presión. Pues la presión se realizó con la fórmula de presión igual a fuerza de la placa sobre área de la lámina, donde el área de la lámina ya es un valor conocido, por lo cual lo que hay que sacar es la fuerza total, la fuerza de la placa. Para obtener la fuerza de la placa se hizo esta fórmula que se ven acá, que es igual a fuerza total igual a masa de la placa por aceleración de la placa más aceleración de la gravedad. La masa de la placa y la aceleración de la gravedad son valores que ya se tienen, por lo que toca determinar es la aceleración de la placa. Para obtener la aceleración de la placa se estuvo usando esta fórmula que es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por desplazamiento. El desplazamiento depende pues de la cantidad de placas que se pongan. En este caso vamos a modelar con un desplazamiento de 100 milímetros, que equivale a una placa. La velocidad final pues siempre termina siendo cero, dado que cuando aplasta la placa pues deja de moverse. Por lo cual la única variable que no se tiene es la velocidad inicial. Esa velocidad inicial pues ya se modeló anteriormente, por lo cual tenemos al final una función de la presión en función de la velocidad, la cual pueden ver acá. Pasando a la siguiente diapositiva, pues pasando a gráfica, pues esta función de la presión en función de la velocidad, pues podemos ver cómo sube la presión a medida de que la velocidad de bajada sube. Pues bueno, esto a grandes rasgos fue el sistema de presión, usando el modelamiento matemático del motor de paso y pues las fórmulas de presión. En cuanto a la interfaz del usuario, se propone un software desplegable en computador, dada la distribución de los dispositivos del laboratorio de Smart Industries y bueno, esto con el fin de facilitar la operación. Bueno, en esta diapositiva, en la imagen de la izquierda se presenta la pantalla principal de la aplicación del software, donde se encuentran los diferentes labels, como el de ingreso de la temperatura de referencia, el número de láminas en bloque a pegar, 4 botones, el primero de ellos el que indica al sistema cuando el usuario quiere iniciar el proceso, cuando el usuario pone las láminas y bueno, en la parte de la mitad se muestran 3 indicadores de proceso. El primero es el tiempo, el segundo es la temperatura actual leída por la PT100 y la presión actual medida en función de la masa que detecta la celda de carga. Los últimos 2 botones son correspondientes a la confirmación del usuario del retiro de las láminas y el último botón el deseo del usuario de detener el proceso. Bueno, para comenzar la operación, el usuario debe asignar la temperatura de referencia y el número de láminas en bloque a pegar. Luego, al presionar el botón Iniciar proceso, emergerá esta ventana con el mensaje que indica al usuario que espere para que la placa superior termine de ascender. Al dar OK, el usuario debe dar o confirmar que las láminas han sido puestas. Cuando el usuario confirma que las láminas han sido puestas, se presenta la pantalla de la siguiente diapositiva, la imagen de la izquierda, donde se cronometra un tiempo que comienza en 10 minutos y se toma la temperatura en tiempo real adquirida por el computador y transmitida por medio de Bluetooth. Cuando el proceso ha finalizado, saldrá una imagen o una pantalla similar o igual a la pantalla de la derecha en esta diapositiva, donde indica al usuario que el proceso ha completado a manera de notificación y le indica que espere a que la placa superior termine de ascender para poder retirar las láminas que fueron pegadas. Cuando el usuario da OK, debe confirmar de que las láminas fueron retiradas y así finalizará el proceso, haciendo que la placa superior descienda a la altura inicial. En esta diapositiva se presenta cuando el usuario ha finalizado el proceso por su voluntad al oprimir el botón detener proceso.
saldrá una ventana emergente que indicará al usuario que el proceso ha finalizado y que espere a que las placas asciendan para poder retirar las láminas. En la siguiente diapositiva se presenta un video del funcionamiento de la aplicación. Finalmente se presenta el diseño de la PCB. Para comenzar, se muestra en pantalla el diagrama circuital del dispositivo, donde se evidencian las conexiones desde el sistema eléctrico hasta el Arduino a través de un transformador, el relé con el que se interrumpe el paso de corriente dependiendo del modelo de temperatura y su medición a través de la PT100, el motor y la celda de carga que inciden en la presión del sistema y el dispositivo de comunicación inalámbrica por medio de Bluetooth, el HC05. Se realizó el montaje en Altium y se extrajo la PCB con las respectivas características. Acá se muestra la PCB. Se adecuaron sitios para soldar el conversor ADC, los cables de la celda de carga, el módulo Bluetooth HC05, el driver para el motor de paso A4988, las etapas del transformador, los pines correspondientes a la resistencia de calentamiento, las resistencias y capacitores. Bueno, con el fin de complementar el diseño se exponen los cálculos de corriente y potencia máxima que puede soportar la placa. Para esto se ponen en evidencia dos apartados, el de la alimentación de la resistencia de calentamiento y la del Arduino, cuyos voltajes de entrada son 120 y 5 respectivamente, en volts. Para el Arduino la corriente máxima es de 440 mA, teniendo en cuenta la máxima capacidad para cada puerto y el número de ellos. Para cada puerto la máxima capacidad es de 40 mA. Así su máxima potencia será de 2.2 watts. Desde la perspectiva de la resistencia de calentamiento, se tiene una corriente máxima de 1.7 amperes, por lo que con 120 volts suministrados, la placa debería estar diseñada para 200 watts como máximo. Además, se realizan los cálculos para el ancho de pista, W, teniendo en cuenta la ecuación que se presenta en la parte inferior izquierda. Se define un ancho de cobre sobre el sustrato H de 1, las unidades que se muestran, la corriente máxima que se presentó en la diapositiva anterior, que fue de 1.7 amperes, una constante K de 0.048, dado que es aplicado para capas externas, y un cambio de temperatura permitido, delta T, de 100 grados Celsius. Con estos valores se tiene un W de 6.75 milésimas de pulgada, los cuales corresponden a unos 0.17 milímetros aproximadamente.